Bueno, buenas tardes. Perdonar el ligero retraso. Parece que hay gente que se va de vacaciones hoy. No somos nosotros, pero hay algo llamado Operación Salida que está en marcha y hay un atasco impresionante viniendo de Madrid, que es en el que probablemente, no sé que está nuestro otro ponente, Alessandro Orsini, que acaba de aterrizar hace un rato y está de camino entrando a la M40. Yo calculo que tardará unos 20 minutos más, pero vamos a empezar así no se retrasa todo el resto de las sesiones de la tarde. Bueno, vamos a hablar de terrorismo esta tarde. Como todos sabéis, España tiene una larga y durísima historia de lucha contra el terrorismo que no ha terminado. La lucha contra el terrorismo termina cuando por fin se ha asumido y aceptado por todos un relato verdadero con vencedores y vencidos, ¿no? Lo que nos toca y falta realmente por hacer, aparte de hacer plena justicia a las víctimas, es una deslegitimación moral y política de quienes votan a personas y a partidos que consideraron y consideran el asesinato como una opción política. Combatir y derrotar al terrorismo requiere una inmensa fortaleza democrática y nosotros lo sabemos bien como país, ¿no? Durante mucho tiempo se aplicó esa frase que se llamaba solo con la ley, pero con toda la ley. Era parte de ese proceso de fortalecimiento del Estado contra el terrorismo, de movilización de todos los recursos del Estado, policial, judicial, el liderazgo político absolutamente esencial para combatir el terrorismo y derrotarlo también, y la gran movilización social, ¿no? La movilización de la sociedad civil. Ahora tenemos desde hace ya mucho tiempo, un nuevo desafío como españoles, como europeos, como parte de una comunidad de valores, una comunidad moral de demócratas del mundo, un inmenso desafío que es hacer frente a eso que se llama el terrorismo yihadista. Van a ser, si no me equivoco, son 14 años desde el 11 de septiembre, o sea que esto no es algo nuevo, incluso antes del 11 de septiembre, en fin, los orígenes de esto son muy largos, ¿no? Pero es verdad que en los últimos tiempos la potencia de ese desafío sí se ha multiplicado, o por lo menos somos más conscientes de su potencia por la expansión brutal que ha adquirido el llamado ISIS, ¿no? Eso es un desafío a la civilización, podríamos decir occidental, en el sentido de los valores que representa la civilización occidental, de democracia, derechos humanos, libertad individual, pluralismo, sociedades abiertas, pero es incluso más que la civilización occidental, es a la civilización humana. Son los principios que nos distinguen a los seres humanos, a los que anhelamos al margen de donde vivamos, de los orígenes culturales, geográficos o de cualquier orden. El ISIS ha logrado controlar a lo largo de estos meses vastas zonas, territorios de Oriente Medio, en Siria, en Irak. Han adquirido una capacidad moderna propagandística brutal. Muchos de vosotros habéis tenido ocasión de ver los vídeos que utilizan ellos como arma de propaganda para diseminar el terror y para demostrar hasta qué punto su crueldad no tiene límites. Y también tienen una capacidad técnica operativa, militar, dirías, extraordinaria, ¿no? La capacidad de entrar en el centro de París, en la segunda planta de un edificio y matar fríamente a prácticamente toda la plantilla de una redacción de un conocido semanario de Charlie Hebdo, que teóricamente estaba protegido además. Las masacres del otro día, en Túnez, en Kuwait, Somalia, la decapitación en París, o sea, son oleadas permanentes. Es un poderosísimo enemigo exterior, pero que también tiene una vertiente interior, en la medida que muchas de las personas que participan en estas barbaridades son personas nacidas y educadas en nuestras propias sociedades abiertas occidentales, que son o que participan dentro de un proceso de radicalización, de lo que Rogelio Alonso seguramente nos va a hablar hoy porque es un gran experto sobre eso. La pregunta, como siempre, lo hacía yo esta mañana en el acto que tuvimos con Fleming Rose, es: tenemos que conocer al adversario, conocer el desafío, conocer las amenazas, conocer a los enemigos, pero sobre todo saber lo que tenemos que hacer nosotros y preguntarnos si estamos haciendo todo lo que debemos
para proteger nuestras sociedades abiertas, para proteger nuestras democracias, para derrotar, en este caso, o combatir eficazmente al terrorismo yihadista. Decía el otro día Sarkozy aquí, Nicolás Sarkozy el lunes, una frase muy rotunda como son las suyas y muy ciertas: la democracia no tiene derecho a ser débil, ¿no? Y esto me recuerda a un libro importante sobre el terrorismo, El mal menor, de Michael Ignatieff, del liberal canadiense, donde habla que la democracia lucha contra el terrorismo con una mano atada a la espalda, una imagen gráfica, ¿no?, por las limitaciones que nosotros nos imponemos. Pues precisamente porque la democracia lucha contra el terrorismo con una mano atada a la espalda, es muy importante que no ceda con la otra, sino que la otra la utilice adecuadamente. Es decir, con voluntad, con decisión, con firmeza, con determinación y con valentía. Y para eso, para hacer todo eso, para tener esas ideas claras, es esencial tener a personas que se dediquen a las ideas, que se dediquen a estudiar estos fenómenos y a tener los principios claros. Y que son las tres personas que nos acompañan hoy. Alessandro va a llegar ahora en un momento. Rogelio, que es un gran experto, no solamente un experto en el área, digamos, intelectual, de las ideas, de la reflexión sobre el terrorismo, sino que tiene muy claro esto de lo importante de las ideas y los principios en el eficaz combate del terrorismo. Pero bueno, Carmen Ladrón de Guevara, que me acompaña aquí, se va a encargar de las presentaciones de Rogelio y de Alessandro, con lo cual yo no me voy a meter más en ese terreno, pero sí voy a aprovechar unos 30 segundos para hablaros de Carmen. Carmen es un ejemplo de coraje cívico. Para luchar contra el terrorismo eficazmente, como decía al principio, es esencial el liderazgo político. Sin liderazgo político, yo creo que es una tarea absolutamente imposible. El Estado, los gobernantes tienen la primera y capital responsabilidad de movilización. Pero sin una sociedad consciente, sin una sociedad valiente, sin una sociedad capaz, dispuesta a asumir el sacrificio que supone luchar contra el terrorismo, el sacrificio personal, esa tarea tampoco es posible. Y Carmen pertenece a esos extraordinarios personas de la sociedad civil española que un día decidieron levantarse contra el terrorismo. Ella era muy jovencita, todavía estudiaba, sigue siendo jovencita, esto es un debate que tenemos, que siempre se va a mantener igual, porque la distancia de años no se va a cortar, lamentablemente, en beneficio mío, pero Carmen era muy jovencita cuando estudiaba y empezó a ir a los juicios en la Audiencia Nacional, en los juicios de asesinos de ETA, y se empezó a implicar en eso, y a partir de ese momento pues ya ha decidido consagrar su vida a la defensa de las víctimas del terrorismo y, por tanto, a intentar que se castigue con justicia a los asesinos. Ella es abogada, fue abogada de Dignidad y Justicia, ahora es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y conoce muy bien la inmensa importancia que es, no solamente por hacer justicia a las víctimas, de que los asesinos cumplan íntegramente sus condenas y sean castigados como merecen, sino la importancia que eso tiene para la propia sociedad democrática en la que vivimos, ¿no? Los asesinados por ETA, en este caso, murieron no accidentalmente, no son crímenes accidentales, murieron porque representaban determinadas cosas. Representaban una idea muy esencial, que es que España significa libertad. España desde 1978 significa libertad, y ETA ha atacado esa idea de España significa libertad, y gracias a personas como Carmen, que defienden a las víctimas, la idea de que España significa libertad sigue sosteniéndose. Así que yo le doy las gracias también a ella por acompañarnos hoy. Ella ha trabajado no solamente, como digo, en amparar y defender a las víctimas de ETA, sino por supuesto a las víctimas de todos los terrorismos y por tanto también a las víctimas del terrorismo yihadista. Yo le doy la palabra, le doy las gracias y muchísimas gracias también a Rogelio por acompañarnos una vez más en FAES. Gracias, Cayetana, por tus palabras, exageradas creo, pero dichas desde el cariño y desde luego la admiración es mutua. Gracias por contar conmigo para presentar esta mesa de nivel. Y gracias por convocarnos esta tarde aquí para reflexionar sobre un tema tan de actualidad, de tanta relevancia, sobre el que tanto oímos hablar, pero del que en muchas ocasiones desconocemos tantas cosas. Y gracias por darnos la oportunidad de poder escuchar y de aprender
de dos de las voces más autorizadas al respecto, los profesores Rogelio Alonso y Alessandro Orsini. Como ha comentado Cayetana, el terrorismo constituye la principal amenaza de los sistemas de derechos y libertades que constituyen las democracias occidentales. Recientemente hemos conocido la cifra, creo que fue hace unas semanas, cuando el Departamento de Seguridad de Estados Unidos hizo público un informe en el que daba la cifra de que 33.000 personas habían sido asesinadas durante el año 2014 a consecuencia de un atentado terrorista. En España, por desgracia, sabemos de lo que hablamos, porque durante décadas hemos vivido la amenaza permanente de una organización terrorista que a día de hoy, si bien es cierto que no mata, sigue existiendo y sigue pretendiendo condicionar la vida política de nuestro país. De ahí que el principal objetivo de una sociedad abierta, moderna y democrática debe de ser el de derrotar a los terroristas. Derrotar, que supone vencerles, con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a nuestro alcance. Derrotar, que supone que unos ganan y otros pierden. No por venganza, ni por soberbia, ni porque nos queramos imponer, como algunos nos atacan, sino porque el Estado de Derecho debe de imponerse sobre los terroristas. Derrotar, que es lo contrario a negociar, porque negociar implica ceder. Y cualquier cesión que un Estado conceda a los terroristas, por muy insignificante que parezca, supondrá una legitimación de la violencia, una legitimación del terror como forma de reivindicación. Y estaremos lanzando el peligroso mensaje a los terroristas y a la sociedad de que la violencia en algún momento mereció la pena. Decía que negociar implica ceder, y ceder implica impunidad. Impunidad política, impunidad penal. Impunidad política, que supone darles la oportunidad a los terroristas de poder defender sus postulados desde las instituciones o a través de personas que hacen de altavoces de sus reivindicaciones en las instituciones. E impunidad penal, que supone, en algunas ocasiones, abrir directamente las puertas de las cárceles y que salgan los terroristas, como en el caso que ocurrió en el proceso de negociación con el IRA, o buscando de una manera más indirecta, al final, vaciar las cárceles, pero a través de artimañas legales o interpretaciones más que discutibles de la ley. De ahí que las víctimas del terrorismo y los que trabajamos por y para ellas, los que tenemos el honor de trabajar por y para ellas, reivindiquemos que frente a la estrategia de la negociación es imprescindible la estrategia de la derrota. Pero para que esa derrota sea posible, como bien explicaba Cayetana en la presentación, como digo, para que esa derrota sea posible, que lo es necesario la movilización de todos. En primer lugar, del Estado. Necesitamos un Estado firme, con gobernantes valientes que no se arruguen frente a la amenaza ni frente a las presiones. Gobernantes con los principios y las ideas claras, que no se queden en la mera foto y que se doten de los instrumentos realmente necesarios para vencer a los terroristas. Que se doten de los instrumentos y que los apliquen y que hagan todo lo posible para que esos instrumentos se apliquen. Y, en segundo lugar, es necesario la movilización de la sociedad, pero para ello es fundamental dar la batalla de las ideas, hacer la pedagogía necesaria para trasladar a la sociedad la amenaza que supone el terrorismo. No solo una amenaza contra la seguridad y la libertad individual de cada uno de nosotros, sino la amenaza contra el sistema democrático, contra sus cimientos, contra el sistema de derechos y libertades que supone. Una sociedad que exija y que sea garante de esa firmeza de la que hablaba antes que debemos exigir a nuestros gobernantes, para que estos vean que no da igual hacer que no hacer, que no da igual tener una actitud activa frente al terrorismo, tener la iniciativa de derrotar a los terroristas y tomar medidas realmente eficaces, que tener una actitud pasiva, reactiva, de respuesta ante los acontecimientos o de dejadez o de esperar a que esto pase, ¿no? Como el señor Eguiguren en una entrevista en La Sexta decía, ¿no? Que con ETA lo que iba a pasar es como con la nieve, ¿no? Que un día te das cuenta que ha desaparecido, pero no sabes exactamente cuándo ha desaparecido. Para que un Estado sea fuerte, es necesario tener ideas, e ideas claras. Lo contrario es confusión, lío, improvisación, fragilidad. Ideas fundamentales para tener principios sólidos frente al terrorismo. Para combatir el terrorismo debemos blindar nuestras fronteras y nuestras instituciones,
pero también nuestras ideas frente a proyectos políticos, antidemocráticos, fanáticos y totalitarios. Al terrorismo se le combate en las zonas de conflicto. En este caso, bueno, tanto el profesor Alonso como Orsini nos hablarán del terrorismo yihadista, las zonas de conflicto, Siria, Irak, pero también dentro de nuestras fronteras, combatiéndoles policialmente. Por ejemplo, en lo que va de año, repasando, llevamos 9 operaciones policiales, casi 40 terroristas vinculados con el terrorismo yihadista detenidos, pero también combatiendo sus ideas fanáticas. La semana pasada yo leía una noticia y era que 1/5 parte de las comunidades musulmanas asentadas en España están adscritas a corrientes radicales del Islam. Y este combate de las ideas, y en este combate de las ideas, el papel de expertos como el profesor Rogelio Alonso y el profesor Alessandro Orsini es fundamental. Rogelio Alonso y Alejandro Orsini son 2 personas que dedican su talento y su inteligencia a estudiar el fenómeno del terrorismo, sus causas, sus consecuencias y, en este caso, las mejores estrategias para hacerles frente. Para mí, como alumna suya, es un honor presentar al profesor Alonso, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente ocupa el puesto de profesor titular de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, siendo el responsable del programa de doctorado y del máster en Análisis y Prevención del Terrorismo de dicha universidad. ¿Presento a Alessandro ya? Sí, preséntalo con usted. Alessandro Orsini, aunque todavía no está presente, al que todavía no tengo el honor de conocer en persona, pero le conozco por los diferentes artículos que se han publicado en las publicaciones de FAES, que les recomiendo que los lean. Es doctor en Teoría e Historia de la clase política por la Universidad de Roma y director del Centro para el Estudio de Terrorismo en la Universidad de Roma Tor Vergata. Muchas gracias a los 2 por vuestra presencia y Rogelio tiene la palabra. Muchísimas gracias a FAES por esta amable invitación para estar esta tarde aquí con ustedes y muchas gracias también, por supuesto, a Cayetana por la invitación como organizadora del curso y a Carmen por sus amables palabras también. A lo largo de los próximos 20 minutos que creo que tengo aproximadamente, lo que quiero hacer es una presentación estructurada en torno a cuatro puntos con la idea de responder a la pregunta que se planteaba en el título. El título planteaba el análisis del Estado Islámico y de las estrategias antiterroristas. Los 4 puntos que quiero sirvan de índice y de hilo conductor para evitar a lo mejor que alguno se duerma. Alguno está dando ya la cabezada, vamos a hacer el esfuerzo, es una hora mala. En esos 4 puntos lo que quiero en primer lugar es plantear los rasgos característicos de este tipo de amenaza. Es una amenaza muy peculiar. Cayetana ya ha introducido algunos de esos factores diferenciales, pero me parece que es importante aludir a esos rasgos distintivos y diferenciadores de este tipo de terrorismo para poder comprender posteriormente y responder a esa pregunta sobre las estrategias antiterroristas. En segundo lugar, además de ocuparme de esos rasgos característicos o factores distintivos, quiero resumir algunos de los factores que explican por qué nuestro país va a continuar siendo blanco de esta violencia terrorista, y creo que son factores importantes también porque van a determinar el tipo de estrategia que entiendo es oportuna para hacer frente a este tipo de terrorismo. En tercer lugar, me quiero ocupar de una distinción entre amenaza y riesgo, porque es muy común intentar definir estrategias antiterroristas ocupándose única y exclusivamente de las amenazas, pero no de los riesgos, cuando hay una diferencia entre ambos muy importante. Los riesgos, si se afrontan antes de que se desarrollen y devengan en amenaza, son más sencillos de ser confrontados que cuando ya se han materializado en amenaza. Y en concreto, ya les adelanto, tenemos en nuestro país unos riesgos muy considerables, como son el de las ideas radicales y no democráticas. Ideas radicales y democráticas que, vinculadas al terrorismo yihadista, pueden tener efectos devastadores. Y por lo tanto, me parece oportuno también ocuparme de ese tipo de riesgo. Para pasar a ese cuarto punto, el de las conclusiones, en el que intentaré esbozar un poco el marco en el cual se podrían inscribir unas determinadas estrategias o los elementos, los componentes de lo que entiendo puede ser una estrategia apropiada para este tipo de terrorismo. Para empezar con esos rasgos característicos,
Me parece importante de este tipo de terrorismo, el terrorismo yihadista, me parece en primer lugar importante destacar que se manifiestan elementos de cambio y permanencia, a pesar de que el tipo de terrorismo que estamos contemplando nos impacta, genera un shock tremendo por la brutalidad, por esa intensidad del terror. Tenemos que tener en cuenta que tiene elementos novedosos, pero también elementos de continuidad. No podemos olvidar que en otro tipo de campañas terroristas, en nuestras propias democracias occidentales europeas, también se han llevado a cabo actos brutales similares a algunos de los cuales estamos viendo. Lo que ocurre es que están ya en el olvido. Por ejemplo, en los años 70, en una sociedad democrática como Reino Unido, en Belfast, había un grupo de asesinos que decapitaba a sus víctimas y lo hacía con unos motivos muy racionales como los que utiliza el autodenominado Estado Islámico: generar terror, aterrorizar y condicionar conductas. Y hay numerosos ejemplos también de otro tipo de atentados terroristas que nos muestran que no es todo absolutamente novedoso en este tipo de terrorismo, por mucho que los medios de comunicación, que también tienen un papel muy importante, destaquen a veces aspectos que, insisto, tienen un cierto componente de novedad, pero no son absolutamente novedosos. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que debemos aprender de experiencias pasadas para poder hacer comparaciones y hacer análisis evolutivos de amenazas que hemos enfrentado, cómo las hemos enfrentado, cuáles han sido los aciertos, cuáles los errores para aplicarlos a este tipo de terrorismo, que sí tiene algunos rasgos específicos de este tipo de amenaza yihadista. Uno de esos rasgos descriptivos es precisamente la combinación de elementos políticos y religiosos. Este tipo de terrorismo, el yihadista, interrelaciona motivaciones tanto políticas como religiosas. Los objetivos que el Estado Islámico persigue y otros actores no son solamente de tipo religioso, sino también de tipo político, de manera que ya es posible adelantar nuestra respuesta. También habrá de tener en cuenta esas dos dimensiones, tanto la política como la religiosa. Además de esa interrelación entre aspectos políticos y religiosos, es muy importante destacar el carácter internacional y transnacional de este tipo de terrorismo. El objetivo que persigue tiene una dimensión global, planetaria, no se circunscribe a un ámbito geográfico determinado, delimitado, como ocurría con otras organizaciones terroristas cercanas a nosotros, como podían ser ETA, IRA, Grapo, ese tipo de terrorismo inscrito en una etapa histórica diferenciada. En un tercer lugar, es un rasgo característico también la diversidad de la amenaza, la estructura multiforme. Cuando analizamos el tipo de terrorismo al que nos enfrentamos hoy, es muy importante destacar que no comporta la amenaza únicamente un actor como es el autodenominado Estado Islámico. Es un actor que es parte de la amenaza, pero no el único. Hoy la amenaza la conforma también una organización terrorista como Al-Qaeda, que ha sido debilitada en la última década de manera considerable, ha sufrido reveses muy significativos gracias a elementos coercitivos muy interesantes, muy útiles, entre ellos la campaña de drones, pero a pesar de esos reveses, Al-Qaeda no ha sido diezmada por completo. Al-Qaeda todavía sigue activo y conviene no subestimar la existencia de una organización terrorista como Al-Qaeda. Así pues, es otro actor que hay que tener en cuenta, pero tenemos actores también como son las organizaciones afiliadas a la propia Al-Qaeda en diferentes regiones del planeta, o también afiliadas al Estado Islámico, y que gradualmente han ido pasando su afinidad de una a otra de las organizaciones. Me refiero a Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Al-Shabaab, Al-Qaeda en la península arábiga, Muyayo, es decir, una serie de organizaciones de especie de filiales territoriales que prestan sus servicios, su fidelidad a este tipo de organizaciones centrales superiores, y que también son actores que actúan de una manera independiente a pesar de esa vinculación con algunas de las figuras jerárquicas de las dos organizaciones superiores. Hay un cuarto nivel, una cuarta dimensión, que es la que conforman actores que han podido estar vinculados a algunas de estas organizaciones, pero que ya no mantienen vinculación, pero sí están inspirados en ellas. Y hemos visto
a lo largo de los últimos años algunos actores con estas características. El caso de algunos de los terroristas de París encaja en este perfil porque, al contrario de lo que señalaron los medios de comunicación en los días posteriores a los atentados, no se ha podido establecer la vinculación o la autoría de Al-Qaeda, a pesar de que algunos de ellos, en concreto uno de ellos, sí había mantenido relación en el pasado con Al-Qaeda en la península arábiga. Por lo tanto, el tipo de atentado, o los atentados que vimos en París, no solamente el de Charlie Hebdo, sino también el del supermercado judío, fueron llevados a cabo por actores que no se han podido vincular a organizaciones terroristas, y sin embargo hemos visto la dimensión y el impacto que han tenido. En el caso de los atentados de Túnez tampoco se ha podido determinar, a pesar de que se ha especulado con la vinculación del responsable de esos atentados con algún grupo terrorista en Libia en concreto. Así pues, es importante tener ese carácter multiforme, esa diversidad, esa multiplicidad de estructuras que definen la amenaza, para poder tener en cuenta el tipo de respuesta, porque, insisto, no nos estamos enfrentando única y exclusivamente a un actor, a pesar de que, sin duda alguna, a lo largo del último año, uno de ellos, el Estado Islámico, ha adquirido unas dimensiones enormes en lo que se refiere a la amenaza terrorista. Otro rasgo característico es la dimensión endógena y exógena de la amenaza. Este tipo de terrorismo tiene una dimensión tanto interna como externa. Hoy en día, cuando tenemos que definir estrategias de respuesta frente a este terrorismo, tenemos que tener presente que nuestros instrumentos deben abarcar tanto la esfera interna como la externa. No solamente comportan una amenaza para nosotros individuos radicalizados que están siendo detenidos en las sucesivas operaciones policiales en nuestro país porque llevan a cabo adiestramiento o radicalización de individuos, sino también una dimensión externa, en tanto en cuanto algunos de estos individuos están conectados y vinculados con redes en el exterior, en concreto en Siria y en Irak, pero también en algunos casos, hasta años muy recientes, en zonas también del Sahel, o con grupos activos en Libia, en Túnez, en Argelia e incluso en Marruecos. Por lo tanto, tenemos un claro desdoblamiento, una doble dimensión, tanto endógena como exógena, que nos obliga a poner en marcha instrumentos que cubran muy bien esas dos dimensiones. Y este sí es también un aspecto característico que añade complejidad a la respuesta frente a este tipo de terrorismo. Es además un terrorismo que, a diferencia de otras expresiones, está desarrollándose en regiones que pueden considerarse fallidas. A diferencia de ese concepto estados fallidos, podemos hablar, creo que es más apropiado, ya no solo de estados fallidos, sino de regiones fallidas en las cuales, debido a ese carácter desestructurado y a esas carencias y a esos déficits tan significativos en las estructuras gubernamentales, pueden prosperar con una mayor facilidad. Y este es un rasgo que también añade complejidad al tipo de respuesta y al fenómeno al que nos estamos enfrentando. En este sentido, es bastante informativo comprender cómo un grupo terrorista como el Estado Islámico ha adquirido esa dimensión que le ha constituido en un actor muy significativo y muy peculiar. Sin duda alguna, uno de sus rasgos distintivos es el control del territorio, a pesar de que hay que matizar. Ha habido grupos terroristas que en el pasado también han podido ejercer significativo control del territorio. Sin embargo, las proporciones en las cuales el Estado Islámico es capaz de controlar partes de Siria, partes de Irak, lo colocan en una dimensión diferente. Lo colocan en un ámbito que algunos académicos definen como de grupos multisistémicos o organizaciones híbridas, es decir, organizaciones que son algo más que grupos terroristas tal y como los veníamos entendiendo, organizaciones que no solamente utilizan tácticas puramente terroristas, sino también otro tipo de tácticas militares más propias de la guerrilla, que además complementan con otro tipo de actividades en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural y en el ámbito ideológico también. De manera que ese marco de actuación multisistémico, complementado con esa capacidad, ese potencial de adquisición de recursos económicos, pero también de despliegue de fuerza que les lleva a un control del territorio significativo, le ubica a este actor en concreto en un ámbito diferente, lo que puede denominarse como una organización híbrida, insisto, por esa multiplicidad de actuaciones, entre las que se incluye también un manejo de los medios de comunicación y de las redes
redes sociales y de la propaganda espectacular. Sin embargo, ya adelanto también desde el punto de vista de la respuesta, aunque es muy necesario tener en cuenta precisamente esas aptitudes, esa capacidad que despliegan en el ámbito de los medios de comunicación, podemos tener presente que también nos ofrece ventajas. El hecho de que hagan un uso tan profuso de las redes también plantea una serie de ventajas desde la respuesta. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchos de estos terroristas hacen tal uso de las redes que es relativamente sencillo hacer un acopio muy considerable de pruebas judicializables a partir de ese seguimiento, de ese rastreo, de su rastro en las redes sociales y en los medios de comunicación. De manera que hay que tener muy en cuenta que también podemos encontrar ventanas de oportunidad en bazas significativas de este tipo de grupos terroristas y en concreto del denominado Estado Islámico. Me referiré al ámbito propagandístico, que es una de las partes fundamentales, ya adelanto también, de la estrategia antiterrorista, como es la acción comunicativa. Uno de los flancos más débiles de las estrategias antiterroristas en el ámbito no solamente europeo, sino también en países como Estados Unidos y Canadá, a pesar de que hay diferencias considerables entre unos marcos y otros marcos. Estas son, como digo, algunas de las características que definen el carácter distintivo de este tipo de terrorismo, y a estos rasgos característicos hay que añadir también, para poder evaluar y considerar respuestas estratégicas, una serie de factores explicativos que nos explican por qué es muy necesaria una estrategia de respuesta no solamente inmediata, sino en el medio y en el largo plazo. Me refiero al hecho de que España es hoy blanco de esta violencia, es un objetivo preferente, pero va a continuar siéndolo en el futuro. Ustedes conocen que objetivamente vamos a seguir siéndolo, porque desde el punto de vista de la propaganda terrorista, de la propaganda yihadista, España es identificada como Al-Ándalus y por tanto hay una reivindicación territorial sobre nuestra nación que va a persistir en el tiempo, de manera que ese factor objetivo va a permanecer, del mismo modo que sigue alentando en la propaganda yihadista la identificación de España como blanco de la violencia terrorista. Otro factor que nos identifica o que nos lleva a ser blanco de la violencia es la presencia de una comunidad musulmana en nuestro país también significativa, y es muy importante matizar que, por supuesto, esto no significa demonizar en modo alguno al conjunto de la comunidad musulmana, pero lo que no se puede ignorar es que evidentemente el terrorista va a intentar captar, reclutar adeptos de un marco determinado, de una comunidad de referencia determinada, de una comunidad de referencia con la que comparte una ideología, del mismo modo que el terrorismo nacionalista de ETA tenía como comunidad de referencia a la comunidad nacionalista. Por lo tanto, es evidente que a medida que además nuestra comunidad musulmana crece, también aumenta el número de objetivos vulnerables de ser atraídos. Tenemos que identificar que además ahora nos encontramos con que ya no solamente tenemos unas primeras generaciones que se van a convertir en segundas, a diferencia de otros países como Francia, que ya tienen diferentes niveles, sino que tenemos también en ámbitos de nuestro territorio ciudadanos españoles, nacionales, que son musulmanes. Y aquí el caso de Ceuta y Melilla requiere una atención especial, y si tenemos tiempo merece la pena, desde luego, ocuparse de esta cuestión, porque algunas de las respuestas en el ámbito ya no penal, sino administrativo, que se pueden contemplar para determinados actores radicales en el ámbito yihadista, no tienen sentido con nacionales del propio país que profesan otro tipo de religión. O sea que el caso de Ceuta y Melilla, desde luego, merece atención especial. Otro factor explicativo que nos permite explicar por qué España va a continuar siendo blanco es el tipo de respuesta que nuestro país está dando, no solamente en el ámbito interno, sino en el ámbito externo también. La presencia española, la presencia de tropas españolas en el exterior a lo largo de los últimos años, de la última década, en diferentes ámbitos, es también un elemento que contribuye a reforzar la propaganda yihadista al identificar a España como país infiel, que además ha colaborado en
en determinados ámbitos, como fueron en el pasado Irak, como fue también Kosovo y como es en estos momentos de nuevo Irak o Afganistán ha sido hasta hace muy poco. Por lo tanto, este es un factor también que contribuye a la identificación de España como objetivo del terrorismo yihadista. Además de esas reivindicaciones históricas a las que me he referido también, las actuaciones policiales, los instrumentos coercitivos que se emplean, evidentemente son absolutamente necesarios, pero este mismo tipo de respuesta lo que hace es reforzar la propaganda yihadista, es decir, reforzar los agravios. Frente a las detenciones se genera un sentimiento de agravio y de venganza que es evidente, como se evidencia en la documentación que se incauta a este tipo de activistas. Lógicamente no se puede dejar de perseguir al malo, pero también hay que ser conscientes de que este es uno de los elementos fundamentales para poder autojustificar conductas puramente criminales, y por ello habrá que tener muy en cuenta la importancia de la acción comunicativa para poder fortalecer la respuesta policial, que es absolutamente necesaria y determinante, y a mi modo de ver la más importante en la respuesta frente a este tipo de terrorismo. Hay algún otro tipo de factores muy vinculados a estos que he señalado, que dejo para el debate por no ocupar demasiado tiempo en estos aspectos, porque sí me quería ocupar de esa distinción entre riesgos y amenazas, que me parece muy importante. Uno de los factores explicativos uno de esos factores explicativos es precisamente la expansión del islamismo radical. En nuestro país estamos asistiendo a la expansión de un ideario, de una ideología que constituye una interpretación fundamentalista del Islam, que se conoce como islamismo radical, que se está expandiendo en nuestra sociedad. Hoy, afortunadamente, todavía no tenemos unos niveles de lo que se ha denominado como apartismo, es decir, la creación de sociedades dentro de la propia sociedad que se rigen por unos determinados valores políticos y culturales diferenciados a aquellos que ampara la Constitución, sino más bien al amparo de esa Sharia o ley islámica, pero hay otras sociedades europeas muy próximas como Reino Unido, donde ese apartismo es ya una realidad muy evidente y muy considerable en determinadas urbes. En nuestro país simplemente es incipiente este apartismo, pero desde luego alarmante, porque hay indicadores tempranos ya muy alarmantes del deseo de consolidar esa suerte de sociedad dentro de la sociedad, regidas por unos valores que, como digo, son antagónicos con los valores constitucionales y que desde luego lo que persiguen es la creación de otro sistema muy diferente al que se rige por nuestra Constitución. Y a veces no se aprecia la relevancia de la importancia de ese expansionismo. A veces el decisor político fija como sus objetivos prioritarios la amenaza, es decir, la violencia materializada en atentados terroristas, pero no percibe muchas veces la relevancia de esa radicalización, también llamada cognitiva, es decir, la radicalización de las ideas y del pensamiento que precede a la radicalización violenta. Y este es un ámbito enormemente delicado, sobre el que creo es muy oportuno discutir, a pesar de lo delicado que es, porque precisamente aquí es donde creo nos jugamos mucho. Hay una renuencia por parte de las sociedades europeas, de la propia Unión Europea, a incidir en la radicalización cognitiva, porque se considera que sería ir demasiado lejos, pero desde luego hay experiencias, como el caso de Canadá, que sí han distinguido muy clarísimamente y han marcado como muy importante ese pensamiento radical y como un objetivo necesario para las estrategias antiterroristas. Y aquí, como digo, hay una zona gris muy importante sobre la que conviene reflexionar, porque desde luego hay que tener muy vigente derechos y libertades fundamentales, hay que tener muy vigente también y muy clara la necesidad de respetar la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión no puede ser ilimitada. Y hay que tener muy en cuenta que hay idearios radicales y no democráticos que son algunos de ellos idearios radicales admisibles en un sistema democrático, pero desde luego en su origen están idearios que devienen en ideas
radicales y no democráticas que van a ser las que faciliten el salto cualitativo a la radicalización violenta. Fíjese, por ejemplo, en que cada vez que hay un atentado terrorista en Europa o en cualquier otro lugar, los medios de comunicación, dirigentes políticos y líderes sociales también se echan las manos a la cabeza alarmados porque no se ha hecho nada. Recuerden, por ejemplo, a los últimos atentados. Recuerden un tipo de terrorismo como el de Breivik también, con un nivel de letalidad brutal. La reacción incidía en por qué no se había hecho nada. Y la respuesta es, no se ha hecho nada porque todavía no estamos considerando necesario abarcar el combate de las ideas en una gran medida. Es decir, porque estamos ignorando la radicalización cognitiva, porque se considera que las ideas no delinquen. Sin embargo, estamos viendo que esas ideas devienen en un momento determinado en el componente, en el catalizador fundamental para que haya violencia. Es decir, esa ideología radical es el elemento absolutamente necesario para que haya violencia y por lo tanto es importante incidir en ese elemento, incidir en el riesgo antes que esperar a que se desarrolle la amenaza. Por lo tanto, creo que es muy importante debatir cuál ha de ser la respuesta en esa zona, como digo, gris, en esa nebulosa entre las ideas y los actos, porque desde luego hay una delgada línea muy fina en algunos casos, pero desde luego no podemos obviar que es un ámbito en el que tenemos que incidir y de manera adecuada para evitar también fenómenos de radicalización violenta, para evitar que sea demasiado tarde nuestra reacción. Hoy en día en nuestro país tenemos actores que están contribuyendo a esa expansión del islamismo radical. Son asociaciones legales en nuestro país como Tabligh, Corriente Salafista, Justicia y Caridad, Hizb ut-Tahrir, asociaciones que mantienen un ideario radical, pero que se considera no propugnan de manera explícita la utilización de la violencia. Y de nuevo vemos aquí el antagonismo entre dos niveles diferentes, el de los actos violentos y el de las ideas. Sin embargo, se considera, y hay evidencia desde luego como se materializa a través de las diferentes investigaciones policiales, hay evidencia de que estas organizaciones pueden servir de correa de transmisión. En lugar de actuar de muro de contención de la radicalización, porque son organizaciones que tienen una influencia sobre las comunidades de referencia, en algunas ocasiones ocurre que actúan como correa de transmisión, es decir, son precisamente el canal, el instrumento a través del cual la radicalización de las ideas, el aceptar una serie y asumir una serie de idearios extremistas les lleva en última instancia también a unos determinados actos violentos. Y por lo tanto es muy oportuno también diseñar mecanismos de respuesta frente a estas asociaciones, algo que es complicado por los factores que estamos analizando, pero que desde luego no podemos obviar, centrándonos exclusivamente en una parte de la amenaza como es el estadio último, el de la materialización de la violencia. Insisto, por tanto, en que ahí tenemos un desafío. En otros países de nuestro entorno el debate es mucho más intenso. Hace una semana, por ejemplo, en Reino Unido de nuevo se ha reavivado el debate sobre esta cuestión a propósito de la consideración de una nueva revisión de la estrategia frente a la radicalización de Reino Unido, que va a ser evaluada de nuevo, y ha habido un debate intenso sobre si se debía ilegalizar una parte de Hizb ut-Tahrir por el tipo de planteamientos que defienden. Hay opiniones enfrentadas al respecto. Hay quienes sostienen que mandar sacar de la legalidad a este tipo de asociaciones resulta contraproducente, mientras hay quienes sostienen que lo que se está amparando de esa manera bajo el cobijo de la libertad de expresión es la expansión de un discurso que incita al odio, que enaltece la violencia. Y esto es algo enormemente relevante porque ciertamente una parte significativa de ese discurso incurre sin duda alguna en la incitación al odio, en delitos recogidos en nuestro Código Penal como la incitación al odio, como digo, o el enaltecimiento del terrorismo o incluso humillación a las víctimas del terrorismo. Este es uno de los desafíos, insisto, fundamentales en el que me temo no estamos incidiendo lo suficiente. Después de estos tres niveles, estos tres puntos de la presentación, me ocupo ya de unas conclusiones, algunas de ellas ya las he avanzado para concluir los próximos 3-4 minutos y ceder la palabra ya a Alessandro Orsini. Después de
de esta descripción, de estos rasgos característicos, de los factores que explican por qué España va a seguir siendo blanco de la violencia, y también de incidir en la importancia distintiva entre riesgos y amenazas y la obligación de ocuparnos de los riesgos antes de que devengan en amenazas, creo que podemos llegar a una serie de conclusiones respecto a este tipo de amenaza y las respuestas estratégicas que podemos adoptar frente a ellas. Se ha puesto muy de moda incidir en que, debido a la naturaleza, a los rasgos de este fenómeno, algunos de los cuales he descrito, es muy necesaria una respuesta multifacética o, como digo, un término que se ha puesto muy de moda, una respuesta integral. Ciertamente es necesaria una respuesta integral, una respuesta que no se limite únicamente a uno de los ámbitos, como es el policial o es el judicial, sino que incida en otros estratos, como es el político, donde es fundamental, en la medida de lo posible, un consenso, siempre y cuando, y aquí es importante la matización, sea un consenso sobre un marco estratégico adecuado. A veces se valora mucho más la fotografía del consenso sin valorar realmente sobre cuáles son los contenidos de ese consenso. En ningún sentido tiene consensuar instrumentos que no son eficaces, por mucho que se publiciten ese consenso y se intente valorar positivamente la respuesta consensuada frente al terrorismo. Una respuesta consensuada al terrorismo, para que sea verdaderamente eficaz, debe serlo en torno a unos contenidos y unos marcos y unos instrumentos adecuados. Por lo tanto, ciertamente sí es necesaria una respuesta integral, una respuesta multifacética que insista que utilice instrumentos de todos estos ámbitos, pero hay que ir más allá de la teoría. Como les decía, se ha puesto muy de moda incidir en esta cuestión. De hecho, nuestro propio gobierno cambió la estrategia contra el terrorismo internacional aprobada en la pasada legislatura, y la única modificación, o una de las pocas modificaciones que hizo, se refería precisamente a el cambio, a la denominación de esta estrategia contra el terrorismo internacional como una estrategia integral. La cuestión es que, además de aprobar estrategias, hay que aplicarlas, y ese es verdaderamente el desafío y la obligación de los Estados. Y aquí es donde hay una de las conclusiones, podemos destacar una de las conclusiones fundamentales. La Unión Europea insiste constantemente en el desarrollo y necesidad de una estrategia global frente al terrorismo. Pero fíjense cómo se está equivocando el debate, en el sentido de que ya los Estados miembros están obligados a desarrollar estrategias nacionales. Nuestro propio país ha desarrollado, como digo, una estrategia contra el terrorismo internacional, ahora llamada además integral, y dentro de esta estrategia contra el terrorismo internacional un plan frente a la radicalización. Pero el problema no es diseñarla, insisto, el problema es que hay que aplicarla. Y ahí es donde tenemos un retraso muy significativo y un déficit muy considerable, porque hay unas inercias y hay una falta de voluntad política muy significativa, porque estamos hablando de una política pública enormemente compleja. Fíjense que a veces en la elaboración y diseño de las políticas públicas, de las políticas antiterroristas, no se adopta la filosofía que se adopta para la elaboración de otras políticas públicas. Y la política antiterrorista es una política pública que requiere, por lo tanto, un diseño, que requiere una evaluación y un estudio previo antes de ese diseño, que requiere una aplicación e implementación, que requiere en una fase posterior una evaluación, y que después de la evaluación requiere una revisión. Es decir, una serie de fases absolutamente necesarias en cualquier política pública que, sin embargo, estamos ignorando en una política tan importante como la política antiterrorista. Y es ahí donde tenemos un déficit muy considerable, porque nos limitamos al diseño de estrategias antiterroristas y limitamos de manera muy considerable la aplicación, porque, como ustedes mismos han visto a lo largo de esta sesión, es compleja, es una respuesta que requiere incidir en numerosos ámbitos, que requiere, por ejemplo, una visión, una perspectiva global, que requiere la coordinación de diferentes ministerios, no únicamente un ministerio como el de Interior o el de Justicia, sino muchos otros ministerios, que requiere, por ejemplo, en el ámbito de la radicalización, la coordinación de los 3 niveles de la administración, el nacional, el autonómico y el local. Fíjense en todo este tipo de dificultades, y de todo ello se deduce que es muy importante que haya un organigrama adecuado para que esa coordinación y esa implementación se lleve a cabo de manera eficaz. Por tanto, ese es uno de los déficits. Voy a ir concluyendo ya, porque creo que estoy ya en los 20 minutos.
simplemente con un par de ideas y posteriormente, si lo creen oportunos, incido más en estas cuestiones que he adelantado. Como parte de la estrategia es fundamental la pedagogía, la acción comunicativa, a la que en alguna medida me he referido anteriormente. Es muy importante tener presente que el terrorismo es una amenaza que va a pervivir en el tiempo, que nuestra ambición debe ser el diseño de estrategias en el medio plazo, en el corto, medio y largo plazo. Estrategias que incluyan elementos coercitivos, elementos persuasivos, elementos defensivos, elementos propagandísticos también, es decir, diferentes instrumentos contraterroristas, insisto también, como he dicho a lo largo de la presentación, no solamente en el ámbito interno, sino en el ámbito externo y, por supuesto, instrumentos diplomáticos que son fundamentales. Y entre todos ellos tenemos que incidir también en el liderazgo político, en la movilización social y en la concienciación en el hecho de que esta es una amenaza que va a pervivir. Es una amenaza que va a pervivir y debemos aprender a vivir con este tipo de amenaza y debemos aprender a ser sociedades militantes, sociedades que sepan reaccionar frente al terrorismo, que sean resistentes, que no se vean condicionadas de manera negativa tal y como pretende el terrorista en su conducta a través del terror, sino que respondan de una manera que limite los efectos que el terrorismo pretende generar. El académico ya fallecido Paul Wilkinson, asesor de Margaret Thatcher en los años 80, decía que uno de los factores diferenciales entre el terrorista y las sociedades que sufren el terrorismo es el carácter militante de unos y de otros. Es decir, las sociedades no suelen ser sociedades militantes, no suelen ser sociedades comprometidas frente al terror. El terrorista suele ser un fanático que precisamente por su impulso fanático lleva hasta el extremo su compromiso absolutista. Y por lo tanto le lleva a una militancia que constituye un elemento de fortaleza. Y las sociedades no siempre son sociedades militantes. Nuestro país sí ha sido en algún momento histórico, en algún periodo histórico, una sociedad militante cuando contó con el liderazgo político del presidente Aznar, que supo impulsar instrumentos muy importantes frente al terrorismo de ETA y entre ellos también supo impulsar una movilización ciudadana que permitió hablar de una respuesta militante que limitó considerablemente los efectos del terrorismo de ETA. Esa es una enseñanza que creo puede ser también muy pertinente frente a una amenaza que, insisto, va a perdurar en el tiempo, no vamos a ser capaces de erradicarla en el corto plazo y vamos a tener que limitarnos a contenerla, pero la forma en la que lo hagamos determinará que los efectos de ese terrorismo sean más o menos desestabilizadores para todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rogelio. Y yo voy a hacer dos apuntes. Primero, que estoy completamente de acuerdo en que uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad es pasar de ser una democracia a la defensiva a ser una democracia militante. No lo somos constitucionalmente, no lo somos en la letra, como lo son, por ejemplo, Francia o Alemania, pero creo que desde luego sí debemos serlo en el ánimo, en el espíritu y en la práctica. Y el otro comentario es, hablaba Rogelio de la inmensa dificultad y la inmensa necesidad de articular estrategias comunes dentro de un propio gobierno, dentro de un propio Estado. Imaginaros el desafío de hacer eso a nivel europeo, que es lo que deberíamos estar haciendo, articular estrategias y políticas comunes a nivel europeo. Yo tuve la ocasión hace poco más de un mes, mes y medio, de participar en una reunión que se organizó en el Senado francés de representantes parlamentarios de distintos países golpeados por el terrorismo yihadista. Fue justo después de lo de Charlie Hebdo. Y ahí se constata una inmensa buena voluntad y ganas de, digamos, compartir experiencias tristes, en este caso comunes, y también de compartir ideales comunes, pero cuando se llega a la práctica de intentar forjar acuerdos comunes sobre, por ejemplo, radicalización, de lo que se habló, eso efectivamente es mucho más difícil. Si es difícil entre cuerpos policiales, si es difícil entre ministerios, imaginaros en Europa, o sea, el colosal desafío que es y la necesidad imperiosa de hacerlo y por tanto la importancia también del liderazgo europeo, del liderazgo político en ese sentido. Y por eso, por la necesidad también de compartir experiencias europeas y de poner en común lo que pensamos sobre esto y lo que podemos hacer ante esto, estoy especialmente contenta de contar hoy con un no español, con un europeo, un italiano, en este caso con Alessandro Orsini, que lleva mucho tiempo estudiando el fenómeno del terrorismo y la parte, digamos, social, sociológica. Le ha escrito muchos
muchos estudios sobre relación entre historia y sociología, sobre los orígenes del nacionalismo, sobre la mentalidad revolucionaria y sobre el terrorismo. Yo voy a citar, antes de darle palabra concretamente, un estudio reciente que publicamos en FAES, en Cuadernos Políticos, que habla de la educación yihadista, que responde a una de las preguntas que nos hacemos muchas veces que vemos atentados como estos, ¿no? ¿Cómo es posible que personas, ¿no?, determinadas, que incluso nacidas, crecidas dentro de nuestras propias sociedades o en otras, acaben cometiendo, haciendo, pensando las cosas que esta gente piensa, hace y comete, ¿no? Y él habla, hay unas reflexiones muy interesantes, alguna frase que quiero destacar. Él dice: el hombre liberal es bajo el perfil pedagógico la negación del hombre yihadista. Y recuerda la famosa frase, célebre frase de Voltaire, de no comparto su opinión, pero daría mi vida porque pudiera expresarla, la Carta sobre la Tolerancia de John Locke, la sociedad abierta y sus enemigos de Popper, ¿no? Y explica cómo la sociedad yihadista es exactamente la negación de la sociedad abierta, la sociedad cerrada. Y enumera una serie de elementos que son los pilares político-institucionales, dice, de esa sociedad cerrada, esa sociedad yihadista. Yo no sé si de eso nos va a hablar hoy o de lo que él estime oportuno en relación con este tema que abarca tantos aspectos que podríamos tratar. En todo caso, le agradezco muchísimo su presencia hoy aquí, su compañía, y que le doy la palabra y esperando, en fin, tener un coloquio muy interesante a la Cámara. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación, que me ha encantado. Y os pido disculpas por el retraso. Por otro lado, el avión ha salido con más de 1 hora de retraso. Lo peor es que en el aeropuerto se me perdió la chaqueta. Entonces, estoy encantado de ver que ninguno lleva chaqueta en esta sala. Bueno, pues el título de esta ponencia es ¿cuáles son las estrategias que se pueden utilizar para luchar frente al Estado Islámico? En la primera parte de la intervención voy a intentar explicar que el Estado Islámico no representa una amenaza importante en sentido militar, y os voy a indicar cuáles son las fuentes que yo utilizo como base de esta afirmación. En la segunda parte de la ponencia voy a intentar explicar que, en mi opinión, hay 3 escenarios posibles para derrotar al Estado Islámico. Y en la tercera parte de la intervención voy a intentar atraer vuestra atención sobre los atentados yihadistas que han golpeado las democracias occidentales desde el 2008 al 2013. Como referencia, este es el periodo del 2008 al 2013, porque tenemos datos seguros, mientras que los acontecimientos más recientes los estamos elaborando. Vamos a ver por qué el Estado Islámico no representa una amenaza militar importante. El Estado Islámico se ha proclamado como tal en junio del 2014 y tuvo su principal avance durante un proceso de disolución del Estado de Siria e Irak, porque hoy se controla el 20%, como mucho el 30% de Siria. Y sabemos también que en Siria hay un mínimo de 7 actores políticos militares, que son los que luchan por el poder. Todos sabemos cuál es la crisis profunda que hay en Irak. Desde septiembre de 2014 sabemos que la coalición americana entró en acción. Desde septiembre del 2014 hasta hoy. Y el Estado Islámico en realidad ha perdido mucho más de lo que ha ganado. Me doy cuenta que alguien me podrá objetar, pero bueno, el Estado Islámico acaba de conquistar 2 ciudades importantes, Palmira y Ramadi. Pero cuando analizaremos la forma en la que el Estado Islámico ha conquistado Palmira y Ramadi, explicaré por qué la forma en que han sido conquistadas estas ciudades nos confirma la debilidad militar de ISIS. En diciembre de 2014, ISIS perdió una provincia muy importante, Tajala, que se encuentra en Bagdad, cerca de Irán. Luego perdió en el 2015 una batalla muy importante, incluso simbólicamente, porque ha perdido Kobay. En abril de 2015 perdió otra batalla importantísima y una ciudad estratégica, Tikrit. ¿Hasta cuándo
no se produjo este regreso de ISIS después de la conquista de Palmira y Ramadi. En Ramadi había 10.000 soldados iraquíes que combatían contra 1.000 soldados de ISIS. Los soldados de Irak se amotinaron, rechazaron el combate y se fueron dejando Ramadi en las manos de los militantes de ISIS. En la ciudad de Palmira, defendida por las fuerzas sirias, hubo muchísimos soldados. Estas son noticias que las ha publicado únicamente el New York Times, y yo estaba en Boston cuando eso sucedió. Soldados que escribieron mensajes tal cual: ya estamos derrotados del todo porque se nos han acabado las municiones. Hace algunos días cayeron 2 ciudades de ISIS importantísimas gracias a los kurdos: la ciudad de Tal Abyad y la ciudad de Ain Isan, que se encuentra a 50 kilómetros de Raqqa, que está considerada la capital de ISIS. Ambas ciudades desarrollan una función importantísima para ISIS porque se encuentran cerca de la frontera con Turquía, y a través de estas 2 ciudades pasan fundamentalmente la mayor parte de los luchadores extranjeros de los últimos meses. El Estado Islámico está levantando fortificaciones en la ciudad de Raqqa porque teme que los kurdos puedan avanzar todavía más, gracias, lógicamente, al apoyo de los norteamericanos y los aliados norteamericanos. Como es lógico, la estrategia de Estados Unidos ha sido eficaz, pero solo parcialmente, porque hasta ahora los occidentales han luchado contra ISIS, pero utilizando únicamente el meñique, la verdad. Desde septiembre de 2014 hasta finales de abril de 2015, hemos tenido 4.150 raids aéreos de la coalición estadounidense contra ISIS. Pero, desafortunadamente, en el 75% de los casos, estoy hablando de 4.150 raids, vuelos aéreos contra ISIS, en el 75% de los casos, los aviones tuvieron que regresar sin haber disparado ni un solo proyectil, porque ISIS es un enemigo que se esconde entre la población. Es muy difícil encontrarlo, identificarlo. Y hay que tener en cuenta, en primer lugar, que no es verdad que Estados Unidos no esté luchando en la lucha contra ISIS. Estos bombardeos aéreos le cuestan a los estadounidenses 8,6 millones de dólares diarios. Es un gasto enorme y Estados Unidos están muy comprometidos en la lucha contra ISIS. El problema es que ISIS, debido a sus características, podrá ser derrotada únicamente si llegan tropas por tierra. Hace falta que alguien empiece un cuerpo a cuerpo contra los militantes de ISIS. Y aquí llego a la segunda parte de mi ponencia, en la cual presento 3 escenarios posibles para la derrota de ISIS. Obama no quiere enviar únicamente en Irak y en Siria. Esto lo ha dicho en varias entrevistas televisivas y dice: no quiero que los americanos mueran en Irak y en Siria. Además, ha dicho que hay que invertir muchísimo dinero y debe ser invertido para lo más útil para el pueblo norteamericano: empleo, escuela, universidades, trabajo, etc. Entonces, hasta mientras dure la administración Obama, ISIS no podrá ser derrotado definitivamente. Porque sí, ISIS continúa a existir y continúa siendo fuerte. El primer escenario es que las elecciones la ganen los republicanos. Los republicanos, en parte, están divididos, pero el Partido Republicano tiene una actitud mucho más belicista con respecto a la de los demócratas, porque el Partido Republicano tiene una parte importante que critica a Obama porque no quiere mandar tropas de guerra, y si ganaran los republicanos aumentan las posibilidades de enviar tropas por tierra. El segundo escenario es que Estados Unidos decida no enviar tropas de tierra. En ese momento,
ISIS podrá ser derrotada gracias a las tropas de tierra, porque solo podrá ser derrotada, repito, gracias a las tropas de tierra, porque los datos nos dicen que los aviones no son suficientes. En este momento es fundamental la intervención de Amán. Sabemos que hay dos mesas, la mesa oficial y la mesa oficiosa o no oficial. Entre las dos negociaciones, si se desarrolla la negociación para el desarrollo nuclear en Irán, sabemos que esto entonces se puede mandar tropas de tierra, porque ya desde hoy Irán está comprometido a mandar soldados en la lucha contra ISIS, aunque esto no es nada oficial, porque a este respecto los medios, por toda una serie de motivos, callan, dicen muy poco. La intervención de Irán podrá ser decisiva, efectivamente, pero depende de una serie de variables que nadie puede controlar, porque sabemos que hay países importantes que harían lo que fuera para impedir el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, como es lógico, Israel y Arabia Saudí. No solo Arabia Saudí, sino también todos los países que forman parte de la coalición del Golfo Pérsico. Son 6 países, aunque Arabia Saudí representa evidentemente el país líder. El tercer escenario es el peor para España, para Italia, para Francia, para Inglaterra, porque este tercer escenario es que ISIS se ha derrotado de alguna forma o por Irán o por Estados Unidos, y entonces en ese punto, en ese momento, nosotros correríamos el riesgo de ver cientos o miles de militantes de ISIS que huyen. Entonces vamos a ver, ¿a dónde podían huir estos militantes? Hacia el sur es muy difícil, porque se encontrarían con Israel, con Jordania, y digamos que Israel, y lo sabemos todos, con los terroristas, desde luego, es bastante dura. Entonces, el único pasillo de huida para los militantes de ISIS, porque no podrán huir hacia el norte, hacia Turquía, porque entonces se crearía un conflicto diplomático entre Turquía y Estados Unidos. Además, el único pasillo libre es a través de Siria, a través del Mediterráneo. Y una de las posibilidades es que nos podríamos encontrar con cientos o miles de militantes de ISIS que vuelven a nuestras ciudades, porque hasta ahora, desde luego, ISIS nos ha hecho un gran favor, porque ISIS nos hace el favor de vaciar nuestras ciudades. Madrid, Barcelona, Roma, pues las están vaciando de terroristas. Lo que están haciendo es se los están llevando. Pero según los datos del Ministerio de Interior, a finales de 2015, de Italia han partido 65 terroristas menos de la zona del Vaticano. De Túnez han salido 3.000, son 3.000 terroristas menos que han salido de ciudades de Túnez. Y la estrategia de ISIS es muy diferente de la de Al-Qaeda. La de Al-Qaeda era muy clara, pero aún se ha hecho más clara cuando vimos los documentos que se han encontrado en la sede de Bin Laden y que han sido publicadas por el gobierno de Estados Unidos. Bin Laden estaba enamorado de los atentados terroristas contra nuestras ciudades. Se dedicaba horas y horas a mirar y a volver a mirar el atentado contra las Torres Gemelas. Él creía que el atentado yihadista perfecto era el que se llevaba a cabo contra las ciudades europeas. Le encantaba ver a los occidentales sufrir en medio del sangre. En cambio, al-Baghdadi tiene una estrategia distinta, porque no está interesado en exportar terroristas. Está interesado, en cambio, en importar terroristas. Quiere que los terroristas vayan hasta Siria, hasta Irak, porque su objetivo es el de crear el califado. Esto, lógicamente, no quiere decir que nuestras ciudades están llenas de peligros, tal como demuestra el caso de Túnez. Sin embargo, la tendencia en todo este horror, porque lógicamente el terrorismo es un horror, en cualquier forma de terrorismo es un horror. Pero en este horror también hay alguna buena noticia, porque vamos a ver los datos. En el 2013, según datos publicados recientemente por el Departamento de Estado estadounidense, ha habido 10.000 atentados terroristas en todo el mundo. En el 2014, los atentados
atentados terroristas en el mundo han sido 13.500. Esto quiere decir que ha habido un aumento de un 35% del número de atentados terroristas en el mundo. Datos aún más dramáticos y negativos, por lo que nos atañe, tengo con referencia a las víctimas de los atentados terroristas. En el 2013, los 10.000 atentados terroristas citados causaron 18.000 muertos. En el 2014, las víctimas de los atentados terroristas fueron 33.000. Esto significa que si hacemos una proporción, nos damos cuenta que los terroristas, desde luego, ahora matan mucho mejor, porque consiguen matar más personas con un único atentado. Entonces, ¿cuál es la buena noticia para nuestras ciudades en todo este horror tan gigantesco? La buena noticia es que el 80% de estos atentados terroristas se dio lejos de nuestras ciudades. Esta gigantesca nube tóxica se ha desplazado desde nuestros cielos hasta Oriente Medio, África Occidental y el sureste asiático, porque gran parte de estos atentados, el 80%, se ha sido en Oriente Medio, África Occidental y el sureste asiático. Estos atentados terroristas han golpeado 35 países, pero la mayoría de ellos ha sido lejos de nuestras ciudades. Este aumento de atentados terroristas ha sido debido sobre todo a la actividad de Boko Haram en Nigeria y del ISIS en Siria e Irak. Ahora vamos a echar una ojeada a nuestras ciudades. Vamos a ver el riesgo que puede haber en España o en Italia. Yo creo que ya vivimos en una época difícil a causa de la crisis económica. Cuando hablo en televisión en Italia, no es que intente reasegurar, porque yo creo que la tarea que tiene un estudioso es de decir la verdad. Y no es que los terroristas golpeen así, por casualidad, sin lógica. Hay una lógica yihadista que podemos reconstruir, no ya a través de lo que ellos dicen, sino lo hacemos por sus hechos. De hecho, ayer en la televisión italiana me preguntan, pero bueno, profesor, ISIS ha publicado una revista, Tabik, y en la portada aparece una foto de la bandera de ISIS en la plaza del Vaticano. ¿Tenemos que tener miedo?, me preguntaron. Y yo les dije, bueno, Al-Qaeda nació en 1988, disculpen. Desde el 88 hasta hoy nunca ha amenazado a Italia y nunca nunca ha organizado atentados terroristas contra Italia, porque ellos tienen una lógica. La lógica de los terroristas islámicos es muy sencilla. Está encerrada en una carta escrita por Bin Laden en el 2003. Una carta para los americanos, y se resume en pocas palabras. Nosotros golpeamos a aquellos que nos golpean. Entonces, si damos una mirada al complot yihadistas en las democracias de Europa Occidental, estoy hablando únicamente de lo que son las democracias de Europa Occidental, España, Italia, Bélgica, Holanda, etcétera. No estoy hablando ni de Estados Unidos ni de Australia, que por otro lado los terroristas las odian. En la Europa Occidental, entre 2008 y 2013, hemos tenido 44 complots yihadistas. Y yo por complot yihadista es el intento de matarnos. Hay unos que tienen éxito, como el de Charlie Hebdo, y otros, en cambio, fracasan. De 48 complots, solo 2 han atacado, han sido exitosos para ellos. En todos los demás, los terroristas islámicos, desde luego, han fallado, han fracasado, o por su incapacidad, porque desde luego no han sido buenos, no han sabido fabricar las bombas, o bien porque han intervenido los servicios de inteligencia y los han detenido antes de que nos mataran. Este dato además nos da otra información, y es que los servicios de inteligencia funcionan. Pero no tengo ahora el tiempo de explicar estos detalles. Ya si acaso, a lo mejor una de las preguntas que me dirigen más veces en Italia es esto: ¿pero funcionan los servicios de inteligencia? Pues los datos sí, nos dicen que funcionan, con una serie de aclaraciones.
Pues bien, solo 2 casos de 49 han conseguido matarnos entre el 2008 y el 2013. Si nos fijamos en cuáles son los países que han sido más afectados por los golpes yihadistas, vuelve a aparecer la carta de Bin Laden. Porque en el primer lugar tenemos Inglaterra, Francia y los países nórdicos. Y diré por qué los países escandinavos. El hecho de por qué están estos países es un dato anómalo, porque antes del 2006 los yihadistas ni se fijaban en esos países. Y ahora es importante que la tengan en cuenta, porque así los yihadistas nos ayudan a entrar en su cabeza y mirar el mundo con sus ojos. Y yo, desde luego, soy sociólogo y en esto consiste mi trabajo. Yo intento asumir la mirada de los terroristas, mirar el mundo con sus ojos, saber qué hacen y por qué lo hacen. Vamos a ver quién está al fondo de toda la lista. En el penúltimo lugar están España, Italia y Holanda. Y en el último lugar está Bélgica. Son estos 4 países los menos odiados por los terroristas islámicos. Vamos a ver, ¿por qué nos odian menos? ¿Por qué Italia es menos odiada que Inglaterra y Francia? Por 3 motivos. El primero es que los países más odiados son los países más comprometidos en la lucha frontal contra el terrorismo. Inglaterra y Francia están mucho más metidos en esta lucha contra el terrorismo. Bueno, Italia, desde luego, no está muy metida, además por motivos constitucionales, porque la Constitución italiana le impide a Italia resolver las controversias internacionales gracias a las intervenciones militares, y porque Italia en realidad no tiene un ejército que permita llevar a cabo una guerra. El segundo motivo por el que Italia está menos afectado y es menos odiada por los yihadistas es porque tiene pocos intereses coloniales. Inglaterra y Francia son los países occidentales que intervienen más a menudo en la política interna de los países de mayoría musulmana. Esto significa que si mañana hubiera un atentado terrorista contra Italia, a mí no me sorprendería, pero es brutal expresarse de esta forma, lo sé. Pero desde luego, antes que Roma, vienen París y Londres. Y hasta ahora los terroristas islámicos nos han dicho con sus acciones que entre Roma y París prefieren París y entre Roma y Londres prefieren Londres. Vamos a ver ahora los casos anómalos, que son los que nos ayudan a entrar en la cabeza de los terroristas. Los casos anómalos son Escandinavia y Japón. Escandinavia es una zona desde el 94 hasta el 2006 no había visto ningún complot yihadista. Pero ¿qué es lo que hace Dinamarca? Empieza a publicar las viñetas sobre Mahoma. Y esto desencadena una serie de protestas en todo el mundo islámico y un gran odio contra Dinamarca. Es muy sencillo, es elemental esta lógica yihadista y es muy fácil entrar en su cabeza si observamos lo que hacen. Nosotros odiamos a aquellos que nos atacan. En Japón, hace algunos meses, sabéis que decapitaron 2 prisioneros japoneses y allí también dice, pero bueno, ¿y por qué Japón? Porque pocas semanas antes, el primer ministro japonés había ido hasta Egipto y luego a Israel, había participado en una conferencia de prensa y desde luego los terroristas de ISIS leen mucho la prensa internacional y había hecho una declaración en la cual decía que iba a dar $100 millones a la coalición estadounidense o americana. Porque el Japón tiene una constitución que no le permite enviar soldados en el extranjero, porque ellos también han perdido la Segunda Guerra Mundial y no pueden tener un ejército a la altura. El primer ministro japonés, de todas formas, había encontrado una forma para ayudar a los americanos. Estaban previstos 100 millones para la alimentación de los soldados, para construir hospitales. Entonces, ¿qué es lo que hace ISIS? Rapta a 2 periodistas japoneses para esta ironía macabra.
macabra. Dice, bueno, ¿queréis estos 2 periodistas que os lo devolvamos? Nos hacen falta 100 millones de dólares. ¿Qué significa todo ello? Pues significa, nosotros atacamos a aquellos que nos atacan. Es decir, que existe una lógica yihadista. Esto no significa que tenemos que vivir con serenidad. Pero el hecho de que consigamos entrar en la cabeza de los terroristas nos ayuda a calmar o por lo menos a frenar nuestros miedos. Porque desde luego se sabe, hay un lujo que los estudiosos no se pueden permitir y es el miedo. Porque el miedo no te deja razonar. Y el Estado nos paga para tener lucidez mental. Muchas gracias.